con ustedes. Mi nombre es, aquí lo tienen, Gabriel Ramírez. Yo soy médico cardiólogo, egresado también de esta facultad. Y aquí les comparto un correo por si tienen alguna duda, algún comentario, preguntas que no alcancen a hacer aquí en la clase o que quieran hacerlo en forma más personal. Pues aquí lo tienen y cualquier cosa por ahí nos comunicamos también. Sí, y por ahí más adelante les haré hacer llegar algunas referencias bibliográficas, algunos ejercicios que vamos a hacer de de lectura electrocardiográfica, y va a ser el medio en que nos vamos a comunicar también. Les decía entonces que vamos a aprovechar ahora para ver este tema que es el ciclo cardíaco, que seguramente ustedes ya conocen. Cuando vemos esta gráfica, seguramente también ya la han visto. Y la primera impresión que nos da es una gráfica muy compleja, de difícil traducción. Sin embargo, la vamos a ir desmenuzando poco a poco y van a ver que al final ya no resulta tan complicada. Imagínense ustedes a un paciente al cual le vamos a practicar un electrocardiograma, pero al mismo tiempo se le coloca un catéter en el ventrículo izquierdo. La idea de ese catéter es medir la presión intracavitaria ventricular. Vamos a ver entonces en este paciente hipotético que hay un tiempo en el cual se inicia la actividad eléctrica del corazón, y aquí lo vemos. Este es el trazo electrocardiográfico, y en azul tenemos aquí la curva de presión intraventricular. Entonces, va a haber un tiempo en el cual se inicia la actividad eléctrica ventricular, pero si nosotros vemos la curva de presión intraventricular, no va a haber todavía ninguna respuesta. Bueno, esto es la primera fase del ciclo cardíaco y la llamamos fase de latencia electropresora. Es decir, ya se inicia la actividad eléctrica ventricular, y eso lo vamos a ver por el inicio de complejo QRS, que nos indica la despolarización ventricular, pero todavía no tenemos ninguna respuesta mecánica a nivel ventricular. Sí, eso entonces constituye la primera fase del ciclo cardíaco. Posteriormente, ya una vez que el ventrículo se ha despolarizado, entonces sí, empieza a haber un incremento de la presión intraventricular. ¿Sí? Aquí lo vemos en la curva de presión. ¿Sí? Empieza a haber un aumento de la presión intraventricular, y con ello se genera un gradiente de presión entre el ventrículo y la aurícula izquierda. Por lo tanto, nos va a dar un fenómeno mecánico que es el cierre valvular aurículo-ventricular. Con esto vamos a tener las vibraciones del primer ruido cardíaco. ¿Sí? Ya sabemos que el primer ruido cardíaco entonces se va a formar por las vibraciones que producen las válvulas auriculoventriculares al momento del cierre. Y tenemos entonces dos componentes de este primer ruido: componente mitral y componente tricuspidio. Acuérdense que estos fenómenos ocurren en forma simultánea, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Nos estamos refiriendo aquí al lado izquierdo exclusivamente con fines de explicación, pero son fenómenos
que suceden en forma simultánea. Característicamente, el primer ruido se ha descrito como un ruido poco intenso, de tono bajo y prolongado. La onomatopeya de este primer ruido se ha descrito como un tum, ¿sí? Un ruido de tono bajo prolongado. Y lo vamos a escuchar mejor en los focos de auscultación mitral y tricuspidio. Una vez que se cierra entonces las válvulas auriculoventriculares, la presión del ventrículo sigue aumentando. Ahora, perdón, a esta segunda fase donde viene el cierre valvular auriculoventricular, le llamamos fase de ascenso tensional lento o preisosistólica. Posteriormente, les decía, viene el aumento importante y rápido de la presión intraventricular, lo que constituye la siguiente fase del ciclo cardíaco, que es la fase de ascenso tensional rápido o isosistólica. En esta fase, si ustedes se fijan aquí, no se modifica todavía el volumen ventricular. Lo único que tenemos es un incremento de la presión intraventricular, hasta que llega un momento en que la presión del ventrículo pasa la presión aórtica, y entonces vamos a tener que las válvulas aórticas o la valva aórtica se abre, ¿sí? Y eso da pie a la siguiente fase del ciclo cardíaco, que es la fase taquibárica. En esta fase, la presión intraventricular y la presión aórtica son muy semejantes, y es hasta la siguiente fase del ciclo cuando va a empezar la expulsión del volumen ventricular, y es lo que se llama la fase de expulsión rápida o taquisistólica. Si ustedes se fijan aquí, entonces la presión ventricular sigue aumentando a medida que el ventrículo empieza su vaciamiento. En esta línea roja vemos la curva de volumen ventricular, y vean que en esta fase de expulsión rápida prácticamente disminuye todo el volumen de la cavidad ventricular. Sin embargo, la fase de expulsión se termina en la siguiente, que es la fase de expulsión lenta o bradisistólica. Si se fijan, la curva de volumen ventricular prácticamente ya no se modifica. Es muy poco el volumen que expulsa el ventrículo ya en esta última fase. Entonces, vemos que el ventrículo entonces se estimuló desde el punto de vista eléctrico, empezó a generar presión, cerró la válvula auriculoventricular, siguió generando presión, abre la válvula aórtica y empieza el periodo de expulsión. Al expulsar el volumen, el ventrículo, entonces, ¿qué pasa con su presión? Empieza a disminuir. Y una vez que la presión ventricular cae por debajo de la presión aórtica, viene el cierre valvular aórtico, ¿sí? Aquí esta muesca que llamamos muesca dicrótica nos indica el momento del cierre valvular aórtico. Y si se fijan, esto va a coincidir con las vibraciones del segundo ruido cardíaco. Entonces, ya sabemos que el segundo ruido va a estar formado por el cierre valvular sigmoideo, aórtico y pulmonar. Este segundo ruido entonces lo vamos a escuchar con mayor claridad en los focos de auscultación
aórtico y pulmonar. Y la onomatopeya característica de este segundo ruido es un ruido de tono alto y breve. Es un tac. ¿Sí? Entonces tendríamos en la auscultación un tum tac, ¿sí? Las vibraciones de este primer ruido, tum, y la vibración del segundo, un ruido breve de tono alto, tum tac, ¿sí? Entonces, cuando viene el cierre valvular aórtico, es lo que llamamos la fase pre-isodiastólica. Y una vez que sucede esto, viene el periodo de relajación ventricular. Aquí lo único que hace el ventrículo es relajarse. Y al relajarse, su presión empieza a descender. A esta fase del ciclo le llamamos fase de relajación isovolumétrica diastólica. A medida que el ventrículo se va relajando y que va disminuyendo la presión, va a llegar un momento en que la presión ventricular cae por debajo de la presión auricular izquierda. Y es en ese momento cuando viene la apertura de la válvula mitral. Y con ello, la siguiente fase del ciclo cardíaco, que es la fase de llenado rápido ventricular o taquidiastólica. Si se fijan, es en esta fase cuando el volumen ventricular va a aumentar en forma muy importante. Es la fase donde se sucede la mayor parte del llenado ventricular. Y cuando es posible, es en esta fase donde vamos a escuchar las vibraciones del tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco no tiene características acústicas especiales, ni tampoco un lugar específico donde lo podamos escuchar. Esto habrá que buscarlo a nivel de mesocardio. Luego vemos que a medida que el ventrículo se va llenando, aumenta ligeramente su presión y como la aurícula se va vaciando, su presión disminuye también en forma paulatina. Entonces llega un momento en que ambas presiones prácticamente se igualan y el llenado ventricular se hace muy lento, lo que da pie a la siguiente fase, que es esta, la fase de llenado lento ventricular o diastasis. Si se fijan, aquí el volumen ventricular se modifica muy poco. Y finalmente, para que se complete el vaciado ventricular y al mismo tiempo se complete el llenado ventricular, viene el estímulo eléctrico representado por la onda P, que va a provocar la contracción de la aurícula, es decir, la sístole auricular. Al contraerse la aurícula, entonces la aurícula se va a vaciar y termina de completar el llenado ventricular. Todo es posible en esta fase de la sístole auricular. Vamos a escuchar aquí las vibraciones del cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco tampoco tiene una característica acústica específica y lo escuchamos también a nivel de mesocardio. Una vez entonces que se llenó el ventrículo, ¿sí? Viene nuevamente el estímulo, ventricular, representado por el inicio del complejo QRS. Y entonces otra vez viene la fase de latencia electropresora y sucesivamente así el ciclo cardíaco.
¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? No, doctor. ¿No? Todo bien. Bueno, entonces, si se fijan aquí en esta diapositiva, vemos aquí en la parte superior la curva de presión aórtica. En azul ya habíamos comentado la curva de presión ventricular. Aquí en gris nuevamente la curva de presión auricular. La curva de llenado ventricular en rojo. Abajo vemos el electrocardiograma. Y finalmente en la parte inferior vemos el fonocardiograma. El fonocardiograma es el registro gráfico de los fenómenos acústicos. Y como vemos aquí en esta diapositiva, entonces al ciclo cardíaco lo dividimos en dos grandes periodos. El periodo de sístole, que es representado por la contracción ventricular, y el periodo de diástole por la relajación ventricular. Ahora, entonces, vamos a ver aquí que el ciclo cardíaco, decíamos, la sístole electromecánica o hemodinámicamente útil, la vamos a medir desde el inicio del complejo QRS hasta la producción del segundo ruido cardíaco. Y la dividimos en dos grandes periodos. El periodo preexpulsivo, que está constituido por las fases de latencia electropresora que ya habíamos explicado, o intervalo isobárico que se llama, y las fases de ascenso tensional lento y rápido. Estas dos fases de ascenso tensional las podemos formar en una fase de contracción isovolumétrica sistólica. Y luego el periodo expulsivo lo va a constituir a partir de la fase taquibárica. Acuérdense que decíamos que en esta fase es cuando viene la apertura de la válvula aórtica, pero todavía no se inicia la expulsión ventricular. Aquí la cavidad ventricular izquierda y la aorta parecieran formar una sola cavidad. Y la expulsión ventricular viene hasta la siguiente fase, que es la expulsión rápida o taquisistólica, y que se va a terminar hasta la expulsión lenta o bradisistólica. Estos periodos entonces constituyen lo que llamamos la sístole electromecánica o hemodinámicamente útil. Y las siguientes fases que habíamos analizado van a ser lo que constituye la diástole ventricular. Y decíamos que la diástole parte de la fase preisodiastólica, que es cuando vamos a escuchar las vibraciones del segundo ruido cardíaco, que es cuando se cierra las válvulas sigmoideas. Y vamos a tener después la fase isovolumétrica diastólica o de relajación ventricular, donde decíamos aquí el ventrículo lo único que pasa es que pierde presión, pero todavía no modifica volumen. Y luego vienen las fases de llenado, de llenado rápido ventricular, donde vamos a escuchar las vibraciones del tercer ruido cardíaco cuando es posible, la fase de llenado lento ventricular, bradidiastólica o diastasis, y finalmente la sístole auricular, cuando en algunas ocasiones podemos escuchar el cuarto ruido cardíaco. Algunos investigadores dicen que esta nomenclatura está equivocada. Y la razón es que esta fase de relajación ventricular anteriormente se pensaba que era una fase pasiva. Ahora ya sabemos que esto no es cierto y que la relajación ventricular conlleva un gasto energético importante. Entonces,
en ese sentido, los investigadores dicen que la sístole realmente debería comprender hasta esta fase de relajación ventricular y dejar la diástole exclusivamente a las fases de llenado ventricular. Sin embargo, como mencionábamos también en la clase anterior, la nomenclatura ya está tan arraigada que ya no es posible cambiarla, cuando menos hasta este momento. Y por lo tanto, seguimos considerando la diástole a partir de la fase pre-isodiastólica, ¿sí? Hasta la sístole auricular. La sístole auricular, decíamos, va a favorecer el vaciado de la aurícula y al mismo tiempo complementar el llenado ventricular. Sin embargo, esta contribución de la aurícula hacia el ventrículo será aproximadamente entre un 20 y 30% del llenado ventricular. En un corazón sano, probablemente esto no tenga mayor importancia porque en la fase de llenado rápido ventricular, decíamos, es cuando el ventrículo prácticamente se va a llenar en forma completa. Sin embargo, en los ventrículos enfermos, sobre todo en aquellos que tienen problemas de relajación, cuando se pierde la contribución de la aurícula hacia el llenado ventricular, ahí sí puede tener una interferencia importante en el llenado ventricular y ello poder llevarnos a un gasto cardíaco disminuido por una disminución del volumen de llenado ventricular. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la diapositiva inicial, creo que ya no resultaría tan complicada si la vamos analizando en forma progresiva. ¿Sí? Las características acústicas de los ruidos, ya lo decíamos en su onomatopeya, pues nos permiten identificarlos en el primero y el segundo ruido, que son realmente los ruidos que escuchamos habitualmente. ¿Y esto por qué es importante? Porque con ello nos podemos dar cuenta en qué momento del ciclo cardíaco nos encontramos. Y así, por ejemplo, si yo les digo en un paciente determinado, ausculten a este paciente y van a escuchar un soplo de tipo sistólico, ¿qué me dirían ustedes? ¿Dónde vamos a encontrar ese soplo en la fase del ciclo cardíaco? Pues después de las vibraciones del primer ruido. Porque acuérdense que el primer ruido, ¿qué nos está indicando? El inicio de la sístole ventricular, ¿sí? En cambio, si yo les digo, vamos a escuchar un soplo diastólico, este será a partir de las vibraciones del segundo ruido cardíaco, ¿sí? Porque aquí el segundo, acuérdense, segundo ruido nos está marcando el inicio de la diástole ventricular. Por eso es importante que ustedes ausculten a un paciente con la finalidad de detectar cuál es el primero y cuál es el segundo ruido cardíaco, porque así entonces pueden definir cuál es el periodo sistólico y el periodo diastólico. ¿Quiénes de ustedes identifican los ruidos cardíacos cuando auscultan a un paciente? ¿Quién puede identificar los ruidos? Creo que yo. Usted. Muy bien. Es la única. Bueno, debería enseñarle a sus compañeros entonces a tratar de identificar los ruidos cardíacos. Y ya decíamos, ¿cuál es la manera de identificarlos? Pues con las características acústicas. Cuando tenemos duda de si un ruido es
primero o segundo ruido, entonces podemos auscultar y al mismo tiempo palpar el pulso del paciente. Por ejemplo, el pulso radial, que es muy accesible. Y entonces las vibraciones que coincidan con el ascenso del pulso, ya sabemos que van a ser las vibraciones del primer ruido cardíaco, porque el primer ruido cardíaco que nos indica la sístole ventricular, que es el momento en el que tenemos la elevación del pulso. Y el ruido que coincida con la desaparición del pulso, vamos a decir, este es el segundo ruido cardíaco, porque nos está marcando el inicio de la diástole y en la diástole el pulso desaparece. Entonces, es una maniobra muy sencilla y que nos puede facilitar detectar las vibraciones tanto del primero como del segundo ruido cardíaco. El segundo ruido es el ruido que es más rico en semiología y lo podemos escuchar aumentado en intensidad. El segundo ruido desdoblado en forma fisiológica o desdoblado en forma paradójica. ¿Sí? La intensidad del segundo ruido va a estar de acuerdo a la presión con la que cierren las válvulas sigmoideas. Por ejemplo, en la hipertensión arterial sistémica es bastante frecuente que escuchemos un segundo ruido aórtico aumentado en intensidad. El desdoblamiento fisiológico del segundo ruido es una maniobra que ustedes pueden hacer y es en la apnea post-inspiratoria. Van a escuchar cómo los componentes del segundo ruido se van a separar. Primero vamos a oír el componente aórtico y después el componente pulmonar que se retrasa. Y esto es porque al hacer la inspiración profunda y mantener en apnea al paciente, aumenta el llenado ventricular y con ello entonces el ventrículo derecho se retrasa un poco al momento de contraerse. Por eso el componente pulmonar del segundo ruido se retrasa. Al momento de la expiración, ¿sí?, los dos ruidos nuevamente se juntan y lo escuchamos como si fuera un segundo ruido único. A esto le llamamos desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. El desdoblamiento paradójico del segundo ruido es anormal y nos indica a la inversa. En la inspiración vamos a escuchar los dos componentes juntos, pero a la expiración vamos a escuchar los dos componentes separados. Solo que ahora primero se va a presentar el componente pulmonar y el componente aórtico se encuentra retrasado. Este desdoblamiento paradójico del segundo ruido nos indica alguna alteración en cuanto a la contracción del ventrículo izquierdo, que puede ser por un bloqueo de la rama izquierda de las de His o puede ser en los casos donde el ventrículo izquierdo tenga dificultad para su vaciamiento, como sería, por ejemplo, en la estenosis aórtica, como sería en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Tenemos todavía algún tiempo, algún comentario o duda que tengan sobre este tema? Nadie, todo bien, quedó claro, Doctor, yo sí tengo Doctor, duda. ¿sí? Cuando habló del desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, dice que el ventrículo derecho es el que se retrasa. ¿También Sí. ocurre lo mismo o puede ocurrir lo mismo con el ventrículo izquierdo?
No, en el desdoblamiento fisiológico, les decía, hacemos una apnea post-inspiratoria, ¿sí? Y en esa apnea post-inspiratoria lo que favorecemos es el retorno venoso. Entonces va a llegar mayor cantidad de flujo a la cavidad derecha, a las cavidades derechas, y por lo tanto el ventrículo derecho se va a tardar un poco más en poder contraerse. En esa misma apnea postinspiratoria hay una especie de secuestro de volumen a nivel pulmonar y por lo tanto el llenado hacia las cavidades izquierdas disminuye y eso facilita la contracción ventricular izquierda. Por eso vamos a escuchar primero el componente aórtico y después el componente pulmonar, que se retrasa un poco con respecto al aórtico. Por eso ahí oímos separados los dos ruidos, ¿sí? Y esto, como decimos, es desdoblamiento fisiológico. Y si es fisiológico, es normal. Intenten ustedes esta maniobra hoy por la noche ya cuando estén tranquilos y traten de ver a ver quién lo puede detectar. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Y el paradójico, decía, es a la inversa, pero eso sí ya nos traduce una patología principalmente del lado izquierdo. ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver en la próxima clase, el lunes, vamos a iniciar con uno de los estudios de gabinete que tiene todavía mucha utilidad en el estudio del paciente con cardiopatía o con sospecha de cardiopatía. Y es el electrocardiograma, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver algunos aspectos que seguramente ya conocen ustedes, que son las bases electrofisiológicas. Es un tema un poquito árido, pero que es necesario para entender cómo se forma el electrocardiograma y cómo lo podemos interpretar en una forma un poquito más sencilla, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el tema de electrofisiología para el próximo lunes. Bien, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues vamos a dejar hasta aquí y nos veríamos el próximo lunes. Les voy a pedir, como el electrocardiograma sí lo vamos a manejar por equipos, entonces vayan conformando algunos equipos. ¿Cuántos me dicen que son ustedes? 22. 22. Entonces, 4 equipos de 5 o 5 de 4, como quiera, y uno agregado por ahí para que los trazos que yo les voy a mandar más adelante, ustedes los interpreten por equipo y me los hagan llegar así también por equipo, ¿sale? Ya después me dará usted la lista de los equipos que integran cada uno de ellos. Bueno, entonces que tengan buen fin de semana, cuídense y nos vemos el lunes con el tema de electrofisiología. ¿Sale? Gracias, doctor. Cuídense.